Bueno, nos quedamos entonces en lo que viene siendo el artículo 20. Todos alcanzan a ver bien el, el, este, lo que se les está compartiendo. Sí, ¿Sí? Ok. Bueno, el artículo 20 nos va a hablar de lo que viene siendo el proceso penal. El proceso penal va a ser acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Habla también de lo que vienen siendo los derechos que va a tener el imputado y cuáles van a ser todo su procedimiento de la persona. El imputado va a ser la persona que se le está acusando, la que cometió el delito. También nos va a hablar sobre lo que vienen siendo las garantías de las personas que fueron ofendidas o que fueron víctimas de esta persona. Aquí te habla de los derechos de la víctima o del ofendido. Ajá. Sí, podemos ver que está un poquito amplio este artículo, ¿no? Ahora, nos va a hablar el artículo 21 también sobre la investigación, la investigación de los delitos va a corresponder al Ministerio Público y a la policía, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales correspondientes al Ministerio Público, la ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Este artículo está un poco largo, nos va a decir cómo va a ser la función y el desempeño del Ministerio Público, de la Seguridad Pública, también del Ejecutivo Federal, etcétera. Ahora, vamos a pasarnos al artículo número 22. Dice, queda prohibida las penas de muerte, la mutilación, de infamia, las marcas, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otra pena inusitadas, y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Aquí te dice que queda prohibida la pena de muerte. También que quedan prohibido todo lo que viene siendo la tortura. Aquí estamos hablando de lo que vienen siendo los derechos humanos de las personas. Te dice que la multa excesiva, o sea, que no te pueden poner una multa que no puedas cubrir, ¿no? De acuerdo a tus posibilidades. También te habla de lo que viene siendo la confiscación de bienes, lo que está prohibido. La confiscación de bienes está prohibida, pero si tú ya llevas un proceso, un juicio, y de la cual se determine que es necesario que te confisquen tus bienes, se van a hacer. Pero todo mediante un juicio y que se haya probado que todo lo que se desempeñó se amerite que te quiten tus bienes. Ahora, vamos a pasar al artículo número 23. Dice, ningún juicio criminal deberá tener más de 3 instancias. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se absuelva a la persona o se condene, pero queda prohibida la práctica de absolver de la instancia. Ahora, el artículo 24 dice que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propagandas políticas. Aquí te dice que tienes libertad para tú decidir qué religión o qué culto quieres tú realizar. Siempre y cuando sea lícito, no tienen ningún problema con asociarte, con ir a reuniones, no tiene ningún problema, no tenemos ningún problema con eso. Ahora, el artículo 25 nos va a decir que corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable. Aquí nos van a garantizar lo que viene siendo la economía, la economía de cada uno de nosotros. Te dice,
para garantizar que ésta sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo de una más justa distribución del ingreso y la riqueza permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. También nos va a hablar este artículo de lo que viene siendo que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. También dice que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. Dice, el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva el área estratégica que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre al gobierno federal manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado, que en su caso se establezcan. Vamos a irnos al siguiente artículo, porque también este está un poquito largo. Aquí dice, el artículo 26 dice que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia, equidad de crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y liberativa mediante los mecanismos de participación que establezca la ley. Recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetan obligatoriamente los programas de Administración Pública Federal. Este artículo también está muy largo. Habla todo lo que viene siendo las funciones del Estado. Ok, vamos a saltarnos al artículo número 27. El artículo 27 nos va a hablar sobre la propiedad. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. O sea que la nación es la que va a ser la propiedad, el propietario de todo. Pero el mismo gobierno va a destinar lo que viene siendo el dominio de ellas a los particulares. ¿Para qué? Para empezar a constituir lo que viene siendo la propiedad privada. La propiedad privada viene siendo como cuando tú ya tienes un terreno, es de fulanito de tal y por lo tanto no puede entrar nadie porque ya es privado o ya tiene dueño. Eso es a lo que significa la propiedad privada, ¿vale? Aquí te va a hablar sobre todo lo que viene siendo las aguas, las tierras, todo lo que viene siendo lo que es de lo que viene siendo propiedad, ¿no? Todo lo que constituye la propiedad. Ahora, vamos a saltarnos hasta el artículo siguiente, al 28. Dice, en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las extensiones de impuestos en los términos y condiciones que fija la ley. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a títulos de protección a la industria. En consecuencia, la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios. Todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores industriales, comerciantes o empresarios de servicios que de cualquier manera hagan para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí
o para obligar a los consumidores a pagar servicios exagerados y, en general, todo lo que constituya una venta exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. Aquí te habla también que todos los servicios que nos proporcionen debe de ser acorde a un precio que tenga accesibilidad. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de ello. Y nada que se eleve de esto, ¿no? Ok, también este es uno de los artículos también mucho más extensos que, que algunos otros. ¿Por qué? Porque es muy amplia los derechos que se manejan en este artículo. Ok, ahora vamos a saltarnos hasta el artículo número 29, que es el último. Si se fijan, es mucho más extenso este artículo. Si alguien tiene duda al respecto de este artículo, lo pueden ingresar en internet y leerlo más minuciosamente. El artículo 29 dice que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en un lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación. Esto está hablando en caso de que a lo mejor alguien quiera dar un golpe de estado o que quiera levantarse en armas. Entonces esto es lo que va a proceder, que se les van a suspender o se les van a restringir sus garantías o sus derechos, perdón. Y esto va a corresponder al presidente con aprobación del Congreso de la Unión, ¿sí? Hasta aquí nos quedaríamos en lo que vienen siendo los primeros 29 artículos. Si se pueden dar cuenta, son un poco extensos, chicos, pero son muy importantes que a lo mejor, si no nos los sepamos todos de memoria, pero que tengamos la posibilidad de manejarlos y de saber qué es los derechos que todos tenemos para que ninguno de ellos sea violado. O qué es lo que tenemos que hacer en dado caso de que alguno de ellos fuera alterado, ¿sí? Ok, vamos a abrir nuestro libro en la página número 53 y nos quedamos en lo que viene siendo la parte dogmática, los derechos fundamentales y su clasificación. ¿Me pueden apoyar alguien con la lectura de esta, por favor? Noemí, ¿me ayudas, por favor? Para ya no perder más tiempo, porque creo que nadie se anima a leer. Estoy buscando mi libro, maestra. Es que no está aquí donde lo dejé. Está bien. Ahorita me apoyas. Tú, Evelyn Flores Sosa, ¿me puedes ayudar? ¿Qué página? Es en la página número 53, en lo que dice parte dogmática. Sí, voy, pero. Sí. ¿Dónde dice qué? Parte dogmática. No encuentro eso. Ok, aquí en su página número 53 estamos hablando de lo que viene siendo la estructura constitucional. La Constitución se va a regir por dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. La dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos va a comprender del artículo 1 al artículo 29, que establece las libertades y los derechos de las personas, lo que se denomina derechos humanos y sus garantías, ya que los derechos fundamentales son reconocidos por el Estado y por lo tanto, oponibles a las autoridades, quienes tienen la obligación de respetarlos. La segunda parte es la parte orgánica de la Constitución, que viene siendo los artículos del 30 al 136, que establece la organización de los poderes públicos con sus respectivas competencias, la idea de la soberanía nacional y forma de gobierno, así como las partes integrantes de la federación. Ahora, viene lo que viene siendo la parte dogmática y cuáles son los derechos fundamentales y su clasificación. Dice a continuación, la parte dogmática de la Constitución contiene los derechos del hombre,
o derechos humanos, los cuales tienen diferentes excepciones. Tomando en cuenta la corriente luz naturalista, los derechos humanos se fundamentan en el se fundamentan en el derecho natural que, de acuerdo con Fred Kasper, es el conjunto de principios jurídicos suprapositivos y objetivamente válidos de juicios de valor, de validez general y postulados, normas generales que parecen tener un fundamento suficiente en la naturaleza humana. En este sentido, Antonio Trujol y Serra señala que los derechos humanos son derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad, derechos que le son inherentes y que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por esta consagrados y garantizados. Por su parte, Castanto Beñas define a los derechos del hombre como los derechos fundamentales de la persona humana, considerado tanto en su aspecto individual como comunitario, que corresponde a éste en razón de su propia naturaleza, y que debe de ser reconocido y respetado por todos, por todo poder o autoridad, y toda norma jurídica positiva, cediendo, no obstante, ante la exigencia del bien común. Se considera que la persona tiene derechos humanos independientemente de que estos se reconozcan o no en el derecho positivo. Ahora bien, cuando son reconocidos por este, también les llamamos derechos fundamentales. La base de esos derechos fundamentales es la dignidad de la persona humana. En virtud de esa dignidad, la persona se convierte en sujeto del Estado, el cual debe servir dentro de su finalidad del bien común. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Ok. Entonces, vamos a ver aquí también en nuestra página número 54, dice, teniendo como principio la dignidad de la persona humana, en su parte dogmática, nuestra Constitución reconoce derechos de igualdad, libertad, seguridad jurídica y propiedad. ¿Me pueden ayudar con lo que viene siendo igualdad? Yo le ayudo. Sí, por favor. La palabra igualdad proviene del latín aicalatis y significa conformidad de algo contra otra cosa en naturaleza, forma, calidad o cantidad. Para Miguel Carbonell, desde el punto de vista de la teoría jurídica contemporánea, el principio de igualdad se estudia a partir de dos aspectos. El principio de igualdad es la aplicación de la ley, que consiste en el mandato de trato igual. El mandato se dirige a los poderes ejecutivo y judicial. El principio de igualdad ante la ley es un mandato dirigido al legislador para que no establezca en los textos legales diferencias no razonables o no justificadas para personas que se encuentran en la misma situación. Impone tratos razonables y no discriminatorios. El respeto del principio de igualdad es indispensable en un Estado, en las relaciones entre órganos de gobierno y particulares, ya que de esta manera se evitan prácticas discriminatorias por condición económica, social, de origen, de edad o de género. Por lo anterior, nuestra Constitución reconoce derechos de igualdad como el principio de no discriminación, igualdad ante la ley, como la prohibición de conceder títulos de nobleza, prerrogativas y honores hereditarios. Igualdad en la aplicación de la ley, prohibición de leyes privativas, tribunales especiales. Igualdad entre el hombre y la mujer, igualdad de protección de la familia, familia tradicional, monoparental, de personas del mismo sexo, entre otros. Ok, hasta ahí, Evelyn, gracias. Noemí, ¿me puedes ayudar con lo que viene siendo el derecho a la libertad, por favor? Otro derecho humano indispensable es la libertad, que está íntimamente relacionado con la igualdad, ya que la libertad tiene sentido cuando se reconoce a todos los integrantes de un Estado por igual. El principio de libertad comprende varias ideas. Para Norberto Bobbio, significa que el sujeto tiene la posibilidad de obrar o no obrar sin ser obligado a ello, o sin que se lo impidan otros sujetos. En consecuencia, los derechos de la libertad generan obstáculos en favor de las personas, que no pueden traspasar otros individuos ni el Estado.
Libertad también significa la situación en la que un sujeto tiene la posibilidad de orientar su voluntad hacia un objetivo, de tomar decisiones sin verse determinado por la voluntad de otro. La capacidad para realizar nuestros planes de vida es sinónimo de autonomía. De lo anterior podemos inferir lo que se conoce como libertad negativa, ausencia de impedimentos, y la libertad positiva, capacidad de acción. En términos generales, podemos decir que una persona es libre cuando no está sujeta a poder alguno. La Constitución mexicana reconoce derechos de libertad como prohibición de la esclavitud, libertad de educación, de procreación, de trabajo, de expresión, de tránsito, de imprenta, de religión e ideológica, de asociación y reunión, de residencia y libertades económicas. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí, gracias, Noemi. Aquí sí se Sí. dan cuenta que la libertad no estamos hablando solamente y únicamente de lo que viene siendo la libertad de decir no soy presa o a lo mejor no estoy en algún problema de lo cual tenga en riesgo mi libertad, ¿no? Como persona, ¿no? Sino que nada más, o sea, estás hablando de lo que viene siendo tu libertad en general. Si se dan cuenta en nuestros artículos que leímos anteriormente, en los primeros, no sé, en los primeros 13, nos hablaron sobre lo que viene siendo la libertad a la educación. Tenemos el derecho de lo que viene siendo a la procreación, al trabajo, al transitar de un lugar a otro, que puedes no nada más vivir en un lugar, ¿no? Sino tienes la libertad de irte a vivir a otro estado de la República libremente, sin ninguna ley que te impida hacer eso. O sea, eres libre en todos los aspectos, tanto de decidir cómo te puedes expresar de algo que para ti consideres que es importante, lo vas a realizar y sin ninguna, ¿cómo se dice? Sin ningún problema, ¿no? A que si te expresas vas a tener algún problema, siempre y cuando no afectes a terceras personas o la integridad de alguna otra persona, ¿no? Tanto física como moral. Ajá. Ahora, también tienes la libertad de expresarte en radio, en televisión, etcétera, con toda la libertad de expresar lo que tú sientes. Ajá, así como se los dije una vez, lo que a lo mejor para unos es bueno, para otros es malo, pero tú no vas a tener ningún impedimento en tú expresar lo que tú sientes. Así los demás puedan pensar lo contrario, pero siempre tú tienes esa libertad de hacerlo. Ajá, como lo estás sintiendo. Entonces eso es algo muy padre que tenemos todos los mexicanos, ¿no? De esa libertad que habla de ser libres en todos los sentidos, ¿no? Y no sentirnos presos de nada. Ok, si se dan cuenta te maneja hasta lo que viene siendo la discriminación en cuestión de sexo, de género. Que nadie puede molestarte ni nadie puede discriminarte. Tú eres libre de ser como eres, de llevar a cabo la religión o las ideas que tú tengas, ¿no? Siempre y cuando no afecten a otra persona, ¿no? No tienes ningún problema mientras todo sea lícito, ¿sale? Ahora, vamos a hablar sobre lo que viene siendo la seguridad jurídica. Dice, otro derecho fundamental del hombre es la seguridad jurídica. Está relacionado con el sujeto de la actividad y poder del Estado a la ley, con la finalidad de respetar los derechos humanos. Para Miguel Carbonell, la seguridad jurídica se expresa en mandatos de carácter formal con respecto a la actuación del Estado y de sus órganos, preservando la idea de la división de poderes como sujeción funcional a una serie de reglas de juego, con el objetivo de preservar la libertad de las personas que habitan en el propio Estado. De esta manera, nuestra Constitución reconoce como derechos de seguridad jurídica el acceso a la información pública, lo que estamos haciendo ahorita, que podemos tener el uso del Internet y de resolver cualquier duda o cualquier, ¿cómo se dice? Cualquier duda o cualquier cosa que se nos presente, ¿no? Ok, el derecho de petición, lo que se hace en los juicios, o simplemente alguna petición que tú tengas, ¿no? La irretroactividad de la ley, las formalidades esenciales del procedimiento, la garantía de audiencia, el principio de legalidad, la presunción de inocencia, los derechos dentro del proceso penal, la prohibición de penas como confiscación, la pena de muerte, la tortura
y el número máximo de instancias en un juicio. La seguridad jurídica es un derecho fundamental, puesto que su función es limitar el voluntarismo del poder y crear la sensación de libertad de los ciudadanos. Es esencial para la cohesión social y para la adhesión y el acuerdo de la ciudadanía con su sistema político y jurídico. En la medida en que nuestro país se respeten los derechos de seguridad jurídica, habrá mayor credibilidad en las autoridades. Existirá menor impunidad y ya habrá un sentimiento de seguridad en la sociedad en el ejercicio de sus derechos de libertad, igualdad y propiedad. También tenemos lo que viene siendo el de propiedad, el derecho a la propiedad. Dice, otro derecho reconocido en nuestra Constitución es el de propiedad. Derecho humano que tiene todo ciudadano para gozar, disponer de acuerdo con su criterio de sus bienes, de sus ganancias, del fruto de su trabajo. El reconocimiento de este derecho determina el sistema económico y político que se aplica en un país. En México es el sistema capitalista democrático, lo que permite considerar constitucionalmente otros derechos, como los de propiedad privada, los derechos a la vivienda, los derechos de los trabajadores, entre otros. ¿Hasta aquí tienen alguna duda al respecto de lo que vienen siendo sus derechos o sus garantías? No, ok. Vamos a realizar nuestra actividad número 3. Te dice que aquí dice, analiza los artículos del 1 al 29. Eso ya lo hicimos, chicos. Pero ustedes lo pueden hacer por su cuenta si llegaron a tener alguna duda. Dice, identifica algunos de los derechos humanos que protege cada precepto constitucional mencionado en los párrafos anteriores. Ok. ¿Tienen alguna duda con referente a su actividad número 3? No, maestra. Ok. Entonces, vamos a dar vuelta a nuestra página número 56. Aquí también viene su actividad número 4. Van a realizar su actividad número 3 y su actividad número 4. La 4 va a consistir en que van a realizar un cuadro sinóptico de los temas de derecho constitucional y partes en que se divide la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si se dan cuenta, ya está aquí el cuadro, ya nada más es cuestión de rellenarlo y la verdad está muy fácil. ¿Tienen alguna duda con ese cuadro? Muy bien. Ahora, también vamos a analizar lo que viene siendo unas preguntas que vienen de acuerdo a lo que vimos en su actividad número 1 al inicio del módulo 3, que habla sobre unos residuos. Entonces, con base a eso, te dice, nada más les voy a leer la primera pregunta. Te dice, en algún artículo de la parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se protege el derecho de los mexicanos a gozar de un ambiente sano. ¿Sí o no? De acuerdo a los que leímos, ¿ustedes sí escucharon que leyéramos algún derecho de esos? Sí, ¿no? Así es, sí lo leímos. Y si no me equivoco, está en el artículo 3 constitucional. Ustedes lo van a buscar y van a realizar estas preguntas que vienen aquí en su actividad número 4. Se va a basar con relación a ese derecho de que los mexicanos debemos de gozar de un medio ambiente sano. Tanto así como de la educación, también viene ese derecho. Sí, ustedes lo van a buscar, lo van a checar en qué lugar está, en qué artículo está y en qué párrafo o cómo esté estipulado en la Constitución y lo van a plasmar aquí en sus preguntas que vienen en su página número 56 y 57. Sí, chicos, ¿tienen alguna duda al respecto? Maestra, o sea que tenemos que hacer el cuadro sinóptico de la 56 y la 55, ¿qué tenemos que hacer? La actividad número 3, ahí te dice. Ahí viene qué es lo que tienes que realizar. ¿Sale? Entonces, van a hacer su actividad número 4 que va a abarcar hasta la página número 57. ¿Sale? Al final del módulo 3
voy a abrir un apartado en Classroom para que ustedes me puedan subir todas sus actividades y solamente voy a dar un cierto tiempo porque se supone que ustedes deben de ir al corriente con todas sus actividades para que a la mera hora no tengan ningún retraso, ¿sale? Por eso es que no les digo que me lo suban clase por clase, sino hasta el final del módulo. ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí estamos bien? Para que yo de un jalón revise todo y no tengamos problemas de que yo lo subí después y que a lo mejor yo ya no entré a revisar y que ya no me di cuenta de quién subió o no actividades. ¿Sale? Entonces, de mi parte, chicos, sería todo. ¿Esa es la actividad 4, maestra? ¿Mande? Esa es la actividad 4, ¿no? Sí. Ah, ok, gracias. Ajá, entonces tendrían que ahorita realizar su actividad número 3 y su actividad número 4. ¿Sale? Hasta aquí nos estaríamos quedando el día de hoy. De mi parte, chicos, sería todo.